Tenemos una invitada hoy que ya está desde temprano acá en la mesa con nosotros, que es Marisa Mazzone. ¿Cómo estás, Marisa? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por estar acá temprano a la mañana. Marisa Mazzone es profesora adjunta de Didáctica y Prácticas de la Enseñanza de la Historia del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y ex compañera de un instituto en el que hemos trabajado juntas también, así que bueno, nos conocemos de hace muchísimos años y hace mucho tiempo que estás trabajando en la Facultad de Filosofía y Letras en la parte de Didáctica de la Historia, ¿verdad? Así es, estoy hace más de 10 años, bastante más, 15, no tengo muy contados evidentemente. Me dedico a la formación de profesores. En la última materia, digamos, la formación de profesores tiene dos materias en particular, que es una didáctica general, en la que participan todos los futuros profesores que salen de Filosofía y Letras, y una didáctica específica que se separó de la carrera de Educación hace muchos años, en el año 97, y bueno, y allí trabajamos con un equipo grande, junto con Silvia Finocchio, que somos las dos adjuntas. Y bueno, parte de lo que vengo a compartir hoy tiene que ver con una experiencia un poco más ampliada, pero que incluye a varios de mis compañeros, a Gisela Andrade, a Gabriela Carnevale, a algunos de nuestros estudiantes que también participaron en la escritura de este libro. Contanos, Marisa, ¿cómo se llama este libro? Y además sabemos que lo organizaron junto a otra compañera que vive en Brasil, que es Carmen Celi de Vargas Gil, que también es licenciada en Historia, es máster en Educación por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y doctora en Educación, y actualmente es profesora de Historia en la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y junto con ella acaban de terminar este libro que se presentó hace muy poquito tiempo, que se llama Múltiples voces en la formación de profesores de historia, experiencias de Brasil y Argentina. En realidad el título está en portugués. Con Carmen venimos trabajando hace tiempo. Carmen estuvo en Buenos Aires haciendo un postdoctorado. Estuvimos en contacto a partir de esa experiencia de Carmen. Y bueno, y un poco el libro se fue cocinando en virtud del intercambio, en virtud de pensarnos esto que nos pasa cuando estamos con personas que hacen un trabajo similar al nuestro en otras latitudes y que tenemos ganas de hablar de lo que hacemos, como nos pasa a todos los profesores, a los maestros. Bueno, este programa es un poco eso también. Y bueno, y pensamos y organizamos este libro juntas, en el que participan 2 universidades del sur de Brasil y 3 universidades de la Argentina, la Universidad de General Sarmiento, la Universidad de La Plata y la Universidad de Buenos Aires. Y básicamente, como el nombre lo indica, el libro quiere mostrar a todos los actores que participan de la formación de profesores de historia, de esta residencia docente. Nosotros somos una materia en la que formamos inicialmente en cuestiones más teóricas y en talleres, y que después nuestros estudiantes hacen la práctica o residencia, que es como el momento más valorado para ellos, el momento en donde se ponen en juego, digamos, muchas de las cosas que planteamos, y para ellos es un tránsito particular porque pasan de estudiantes a profesores, y ese acompañamiento que hacemos y lo que se juega allí es de todo tipo de orden, también de orden emocional muchas veces, porque hay miedos, porque hay ese tránsito, ese estar del otro lado del mostrador, y bueno, y el libro viene a contar experiencias en los 2 países, experiencias en 2 contextos distintos, que son 2 países latinoamericanos que siempre estuvieron bastante poco integrados. La diferencia de la lengua también es un problema, pero las políticas públicas en Brasil, en los gobiernos de Dilma y de Lula, han hecho mucho por
por integrar a Brasil con otros países latinoamericanos. Hay muchos colegas nuestros que vienen trabajando con colegas brasileños. A su vez, digamos, nosotros en la formación de profesores de historia siempre venimos pensando los cambios en los saberes vinculados a lo que se enseña en la escuela en términos latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Digo que fue pasando en los distintos países, que fue pasando en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, uh-huh. En esos años, digamos, con algunos gobiernos similares. Y bueno, y este libro era una apuesta a esa integración, a ese pensar y ese compartir más allá de la frontera, ¿no? ¿Qué te parece si la escuchamos a Carmen, que nos mandó un audio desde Brasil? ¿Dónde está residiendo ella en este momento? En Porto Alegre. En Porto Alegre. No sé si nos estás escuchando, Carmen, pero te mandamos un gran abrazo desde acá, desde Buenos Aires. Vamos a escuchar este audio que nos envió especialmente para Sintonía Educar y después vamos a un tema musical, ¿sí? Eu sou a professora Carmen Gil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, organizadora do livro Múltiplas Vozes, junto com a professora Marisa Massoni, querida amiga. E o livro tem sido distribuído em todo o Brasil, em palestras, eventos, do Belém do Pará ao Rio Grande do Sul. Professores, pesquisadores do ensino de história têm recebido este livro e trabalhado na formação de professores. Chama a atenção desses pesquisadores o diálogo Brasil-Argentina, a atualidade dos temas na formação de professores nos dois países, o quanto esses debates da academia reverberam na sala de aula e a sala de aula também reverbera nas inquietações da academia. As aproximações entre as realidades educacionais do Brasil e da Argentina, né? Em relação aos desafios postos todos os dias para quem circula nas escolas, realidades muito próximas. Também a originalidade da obra, que dá visibilidade a múltiplas vozes, aos diferentes sujeitos que participam, né, da formação de professores. O professor da academia, o professor das escolas, os estagiários, todos são convidados a sentar e conversar sobre os seus desafios. Nós já encontramos citações do livro em artigos e dissertações sobre ensino de história, porque o livro tem sido trabalhado na rede de mestrados profissionais em ensino de história, que é uma rede que envolve universidades de todo o Brasil, mais de 42 mestrados profissionais em ensino de história que estão trabalhando com esse livro. Portanto, os artigos já estão sendo citados em algumas das dissertações deste mestrado profissional que pensa o ensino de história, e é um mestrado que é para professores da educação básica. Nós fizemos um seminário do livro no mestrado profissional em ensino de história aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A URGS participa da rede de mestrados profissionais. E todos os professores das últimas 2 turmas receberam o livro, e a gente fez um seminário sobre o livro, e o que chamou a atenção dos professores, mestrandos, são as reflexões sobre temas sensíveis, os materiais didáticos utilizados nas experiências, a abordagem problematizadora dos conteúdos e a forma sensível com a qual os artigos tratam as experiências de sala de aula, os desafios da formação de professores. Então, o livro tem sido usado como um espaço mesmo de reflexão na formação de professores, e eu agradeço a participação neste programa. Qué lindo poder compartir acá esto de las múltiples voces, y que además poder escuchar a una compañera desde Brasil que también nos envía sus impresiones acerca de este libro, en donde tanto vos como Carmen se han autodenominado organizadoras de este proyecto fantástico que han desarrollado a través de la escritura, ¿no?
¿Y por qué como organizadoras y no como compiladoras o como escritoras? A ver, ¿cuál es la causa? Por un lado es un libro escrito en 2 lenguas, escrito de un lado y del otro lado de la frontera, digo yo. Un poco en relación con lo que decía antes, para nosotros eso no es nada menor, porque la historia que nos enseñaron en la escuela en general era una historia muy nacionalista, de un lado y del otro lado, digo, tanto en Brasil como en Argentina, y entonces el libro es una apuesta y una pequeña contribución a pensar integrada y no separada estas historias latinoamericanas. Y en relación con la pregunta que vos me hacías, necesitábamos pensarnos más que como compiladoras, sino como organizadoras de esas voces que queremos que transiten por otros espacios de un lado y también del otro lado de la frontera. Por eso hay una organizadora por cada país, pero que al mismo tiempo hemos leído y trabajado con las voces que aparecen en el libro de forma conjunta. Uh-huh. El libro incluye las voces de los profesores de prácticas, como decimos aquí en Argentina, de los profesores que acompañamos a los futuros profesores en las escuelas, que acompañamos ese tránsito, que los acompañamos en la previa, en el durante y posteriormente a las clases. Aparecen también las voces de los profesores que abren las puertas de sus aulas y las voces de los futuros profesores, y todas esas voces conversan, discuten, uh-huh. Se entrelazan, se comparan en el último capítulo, que con Carmen lo pensamos a modo de devolución de un foro, y que entonces efectivamente, digamos, esas múltiples voces estuvieran conversando, y por eso esta idea de que fuera un libro en el que ambas estuviéramos organizando y no simplemente compilando. Bien, es bien interesante este último capítulo del que hablas, donde realmente aparecen las voces, como vos decís, ¿no? De los estudiantes, de los profesores que están a cargo de las aulas también. Y me pareció una experiencia muy interesante, aunque leí esta parte del libro. No solamente para los residentes, los que hacen su residencia en historia, sino que me parece como una experiencia muy valiosa para las residencias en general, de quienes van a recibirse como docentes, y que puedan volcar esas experiencias a través, no sé si de un libro o de distintos materiales, y que te permitan, como ustedes expresan muy bien en el texto, esta posibilidad de la escritura como reflexión del trabajo realizado, ¿no? Es decir, de tener un espacio en el cual uno pueda escribir acerca de sus prácticas, tomar distancia y a la vez ir como evaluando y viendo, ¿no? Qué es lo que va pasando y cómo, qué es lo que estuvo mejor, qué es lo que no, qué es lo que hay que modificar, qué es lo que no. Y eso aparece en el libro muy intensamente, ¿no? Sí, ahí hay algo que está como en la cocina de la producción, y que es algo en lo que ambas creemos, Carmen y yo, que tiene que ver con poder traer a la superficie las voces de los docentes, de estos diversos docentes en este caso, en los que se están formando, los que generosamente abren las puertas de sus aulas, los que acompañamos en ese proceso de formación también. Que tengan un lugar en el espacio público, un lugar más allá de la construcción de los medios hegemónicos. Y esto que vos planteabas, digamos, es un poco esta idea de que el libro es forma y es contenido, digamos, ¿no? Nosotros podríamos pensar estas múltiples voces en relación con otras formaciones. Bueno, de hecho, yo ahora no estoy al frente de esas clases, pero sí también tengo mucha experiencia en la formación en primaria, en
en la enseñanza de las ciencias sociales en primaria. Y bueno, y hay mucha producción de la escuela. Esto también es una producción escolar, es una producción de las escuelas que nos abren sus puertas, de los futuros profesores, de la universidad, que no está, que no se cuenta, que no está tan vista. Siempre, digamos, se mide a la escuela acerca de lo que, digamos, no llegó a ser, digamos, siempre en el lugar de la carencia, ¿no? Y no en este lugar de la producción, y en este caso una producción que vuelvo, digamos, se podría pensar esto en general, digamos, en la experiencia. Nosotros decimos que la residencia docente es una experiencia, y es una experiencia digna de ser contada, pero también acá se habla de qué historia se enseña, se discute acerca de qué historia se enseña, se transmite qué historias están transitando hoy las escuelas, digamos, qué pasa con la cuestión de género y la enseñanza de la historia, qué pasa con la historia reciente en la Argentina, que siempre la Argentina fue faro en América Latina en relación con la enseñanza reciente, qué pasa con la historia de los afro-brasileños y de los indígenas en Brasil, una historia que empieza a tener un lugar en la escuela en los últimos años, a partir de las políticas públicas, básicamente del gobierno de Lula, y bueno, y esas discusiones en un contexto particular que también en parte toma el libro, en donde la figura del docente es bastante cuestionada públicamente, y en el caso particular de Brasil aparece lo que se llama el movimiento de escuelas sin partido, que viene cuestionando fuertemente desde las redes sociales, muchas veces desde también la figura del presidente actual, y, digamos, generando escraches en muchos casos, o la invitación a que los docentes sean denunciados, cuando incorporan, por ejemplo, entre otras cosas, la perspectiva de género, ¿sí? Digo, y me parece que, bueno, digo, volviendo a pensar en estas múltiples voces en la formación de profesores de historia, la historia como disciplina escolar también está en parte cuestionada en algunos contextos, digo, y también lo podremos pensar a nivel latinoamericano. Hace poco hubo una discusión entre profesores en Chile, en donde se está pensando en la reducción de las horas de historia, o en su incorporación, digamos, como no obligatoria. En Brasil también, si no me equivoco, junto con filosofía y alguna otra materia que tiene que ver con las ciencias sociales, ¿verdad? Exacto. Nosotros decimos a veces que las disciplinas escolares nacen y mueren, ¿sí? Que no son eternas, y digo, eso es un poco el sentido de pensar que bueno, que en algunos casos son cuestionadas, incluso desde un discurso más internacional, más de idea de las competencias, ¿sí? Y bueno, este libro también es una contribución en ese sentido. Bien, es una contribución en varios sentidos. Vamos a ir cerrando un poquito, pero quiero preguntarte cómo hacen con la distribución de este libro, de qué manera puede llegar a los profesores. Está escrito en 2 idiomas, están los testimonios de los alumnos, de los profesores, y de quienes participan están en los 2 idiomas, así que es un libro diferente, por lo menos en lo que yo pude leer. Y bueno, ¿cómo es la distribución? ¿De qué manera ustedes están pensándolo? En realidad es un libro que se hizo gracias a un subsidio en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y es un libro que en tanto fue realizado con un subsidio, no lo estamos comercializando exactamente, sino más como distribuyendo mano a mano. Es un libro que además tiene múltiples destinatarios, pero también muchos muy asociados a la tarea que hacemos. Entonces lo que yo propongo es que me contacten por Facebook, y si alguno está interesado, vemos el modo de hacérselo llegar.
Bien, a través de tu Facebook de Marisa Massone. Exacto. Sí, después lo vamos a cliquear acá y lo vamos a poner en Facebook. Marisa, sí. Todavía no está digitalizado, pero va a estar en un tiempo, digamos, cuando se terminen las ediciones en papel. Y bueno, y la idea es esta, seguir haciéndolo rodar. Y por eso les agradezco la invitación, mucho. No, un momento. ¿Tito, vos querías preguntar algo? No, en principio me parece un tema realmente interesante, particularmente importante en esta coyuntura, en lo que se puede llegar a venir en Argentina. Brasil en ese punto está siendo como adelantado, digamos, en este sentido, y además me parece que vale la pena también hacia el interior de las formaciones docentes en ciencias sociales rediscutir un poco esto que estaba planteando hace un ratito y que viene a contribuir este libro, ¿no? Volver a pensar desde la formación docente qué docente estamos formando para la historia, para las ciencias sociales en general. Bien. Marisa Massone y también Carmen Celi de Vargas Gil allí en Porto Alegre, Brasil. Muchísimas gracias por estar acá esta mañana en Sintonía Educar, por traernos este material y bueno, que se difunda lo más posible. Y vamos para el próximo, que también otros profesores, aunque no sean de historia, tomen este ejemplo, ¿no? de poder traer voces de los residentes en las distintas carreras que hacen a la